Saludos jóvenes, en esta ocasión, iniciando un nuevo ciclo, vamos a adentrarnos en el tema 5 de nuestro material de apoyo que lleva por título Movimiento vertical de los cuerpos en la Tierra y el cosmos. Lo primero que vimos al iniciar la gestión fue el MRU, después vimos el MRV y seguidamente veremos en esta unidad la caída libre. El MRV y la caída libre son muy similares en cuanto a fórmula, pero tienen una diferencia en cuanto a un par de unidades. Por ejemplo, en el MRV está la aceleración y en la caída libre se maneja la gravedad. Luego en el MRV se maneja la distancia y en la caída libre la altura. En la gráfica ustedes pueden ver con la unidad que se maneja y la letra que simboliza. La gravedad en este caso va a ser un valor determinado o estable. Este valor es estandarizado y es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Conociendo esto y recordando las fórmulas del MRV, vamos a tener el siguiente cuadro, donde nosotros podemos observar que lo único que cambia son los valores de la A y la D por G y H respectivamente. Ahora, en medio ustedes ven que hay un signo más y menos, así como vimos en MRV. Se utilizará el signo más o menos, perdón, cuando va hacia arriba, pero cuando va hacia abajo se utilizará el signo más. Es decir, cuando el movimiento va del centro de la Tierra hacia afuera, se usa el signo menos en la fórmula y cuando va hacia el centro de la Tierra se utiliza el signo más. Vamos a ver cómo se comportan estas fórmulas en la resolución de diferentes ejemplos. El primer ejemplo dice qué velocidad tendrá al cabo de 4 segundos un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 36 metros sobre segundo. Entonces me pide calcular la velocidad final al cabo de 4 segundos. Dicho sea de paso, esos 4 segundos viene a ser el tiempo. Es lanzado verticalmente hacia arriba, dice, con una velocidad inicial de 36 metros sobre segundo. Un dato que yo conozco sí o sí es la gravedad, así que lo tengo que anotar. Esta es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, reemplazando estos datos, buscaré yo la fórmula para calcular la velocidad final. Conociendo mi formulario y mis fórmulas, yo veré cuál de las tres me sirve más para resolver este problema. Yo analizando digo que es la primera, ¿no? Pero como va verticalmente hacia arriba, utilizaré yo aquí el signo menos. Entonces reemplazo los valores que tengo con el signo menos. Hago la multiplicación en el segundo elemento, en el segundo miembro. Simplifico el exponente del segundo cuadrado con el segundo del 4 y multiplico 4 por 9.8. Eso me da 39,2. Luego hago la diferencia de 36 menos 39,2 y el resultado aquí es menos 3,2. ¿Por qué me sale negativo? Porque el movimiento fue hacia arriba, pero a los 4 segundos ya el móvil está bajando. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que está en sentido contrario al cual yo lo calculé. No importa eso, no afecta mucho si nosotros el procedimiento lo hacemos bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Un cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 8 metros sobre segundo al cuadrado, o sobre segundo, perdón. ¿En qué tiempo tendrá una velocidad de 2 metros sobre segundo? Pregunta 1. Y la pregunta 2 dice qué altura alcanzará en ese tiempo. Los datos. La velocidad final, que es 2 metros sobre segundo, el dato que me está dando. El tiempo, que es mi incógnita. ¿En qué tiempo dice aquí? Entonces es mi incógnita. La velocidad inicial con la que es lanzada de 8 metros sobre segundo. La gravedad, que es 9.8, un dato que yo ya conozco. Y la altura, que es mi otra incógnita. Tengo que encontrar dos variables. Entonces digo calculando tiempo. Anotando la fórmula que yo voy a utilizar, como el movimiento va a ir verticalmente hacia arriba, utilizaré el signo menos. Reemplazo los valores que yo tengo en la fórmula, o mejor dicho, perdón, despejo tiempo de esta fórmula. Aquí está la fórmula despejado el tiempo. Ahora sí yo procedo a reemplazar los datos que tengo dentro de la fórmula. Ustedes verán en el numerador tengo que hacer una resta. 8 menos 2.
Eso va a ser 6 metros sobre segundo dividido entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Procedo a simplificar metro con metro y segundo con el exponente del segundo cuadrado. Dividiendo 6 entre 9.8, tengo que el tiempo es 0,61 segundos. Ahora calculo la altura. Para calcular la altura utilizo la segunda fórmula. Como va hacia arriba, el signo en el medio va a ser el negativo. Luego procedo a despejar la h. Entonces, despejando el valor de h, yo tengo que h es igual a velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Reemplazando los datos que yo tengo en mi fórmula, desarrollando los cuadrados arriba y multiplicando 2 por 9.8 abajo, tengo lo siguiente. Luego procedo a sumar 64, mejor dicho, a restar 64 menos 4. Tendremos que h es 60 sobre 19,6. Hago la simplificación, el exponente del metro con el metro abajo, segundo cuadrado y segundo cuadrado se elimina, de manera que la altura va a ser 3,06. 3,06 metros, ¿no? Vamos con el siguiente. ¿A qué altura se encuentra colgada una cartera que al caer tarda 2 segundos? Encuentre el valor de la velocidad con que llega al suelo. Entonces, una de las preguntas es el dato, ¿no? La velocidad con la que llega al suelo o la velocidad final. El tiempo es 2 segundos. La velocidad inicial es 0 metros sobre segundo porque no dice que la lanzan. Entonces asumimos que se deja caer. Entonces 0. La gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura es otro valor que yo tengo que encontrar. Así como en el caso anterior, primero calculo la altura con la tercera fórmula, que es la que mejor me conviene, asumiendo que se va a caer, ¿no? No está subiendo, está bajando, utilizar el signo más del medio. Pero primero simplificaré ello, porque la velocidad inicial es 0, yo puedo eliminar este valor. Y digo que altura es igual a un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Reemplazando esos valores dentro de mi ecuación, yo tendré lo que tenemos en la pantalla. Luego, este 2 segundos lo elevo al cuadrado y voy a tener 4 segundos al cuadrado. Procedo a simplificar segundo cuadrado y segundo cuadrado. 2 con 4 y ahí me quedo 2. Multiplicar el 2 por 9.8 para encontrar cuánto es la altura. Y eso es 19,6 metros. Seguidamente calculo la velocidad final con los datos que yo tengo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo según los datos que yo tengo, ¿no? Velocidad inicial es 0, entonces lo elimino. Y reemplazo. Digo, velocidad final es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 2 segundos. Elimino el exponente con el segundo y multiplico 9.8 por 2 y eso me da 19,6 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad final. Vamos con el siguiente. Dice, se deja caer una pelota desde la parte alta de un edificio si tarda 3 segundos en llegar al piso. ¿Cuál es la altura del edificio? ¿Con qué velocidad impacta contra el piso? Hay dos preguntas. Vamos con los datos. Velocidad final es lo que me pregunta. ¿Con qué velocidad se impacta contra el piso? Dice. Tiempo 3 segundos, que es lo que tarda en llegar al piso. La velocidad inicial es 0 porque asumimos que nadie la lanza y se deja caer, dice el enunciado, ¿no? Por último, la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo que yo tengo que encontrar, además de la velocidad final, es la altura. Procedo diciendo, calculando altura. Utilizo la tercera fórmula. Tomo la que tiene valor positivo porque va hacia el suelo. La velocidad inicial es 0, así que lo tacho. Y reemplazo los datos, ¿no? En este caso tengo que desarrollar primero el 3 al cuadrado. Y me quedan 9 segundos cuadrados. Simplifico segundo cuadrado y segundo cuadrado. Seguidamente multiplico 9 por 9.8 y lo divido entre 2.
La altura va a ser 44,1 metros. Resuelvo la siguiente pregunta. Dice calcular la velocidad final también. Entonces, para calcular la velocidad final, yo utilizo la primera fórmula. Utilizo el signo más en medio. Elimino la velocidad inicial al ser esta 0. Y digo que la velocidad final es igual a la gravedad por el tiempo. Coloco los datos que yo tengo, la gravedad y el tiempo. Simplifico segundo cuadrado el exponente con el segundo de arriba y multiplico 9.8 por 3. La velocidad final entonces va a ser 29,4 metros sobre segundo. Para terminar, el último ejemplo me dice, desde el techo de un edificio se deja caer una piedra y se oye el ruido del impacto contra el suelo 3 segundos después. Sin tomar en cuenta la resistencia del aire ni el tiempo que tardó el sonido en llegar al oído, calcular la altura del edificio. Entonces decimos los datos son velocidad final, que es lo que queremos saber. No hay, ¿no? No me pide velocidad final, entonces no lo tomamos en cuenta. Tiempo 3 segundos, velocidad inicial 0, gravedad 9.8 metros sobre segundo y la altura es otra incógnita. Yo calculo la altura. En la pregunta solo me pide calcular la altura, entonces solamente eso vamos a calcular en este momento. Anotamos la tercera fórmula, como el movimiento va hacia abajo tomamos el signo positivo, eliminamos el primer término porque velocidad inicial es 0, reemplazamos los datos que tenemos dentro de lo que me quedó, un medio por 9.8 metros sobre segundo por 3 segundos al cuadrado, desarrollamos el 3 segundos cuadrados, dará 9 segundos al cuadrado, simplificando. Multiplicando 9 por 9.8 y dividiendo esto entre 2, esto va a ser 44,1 metros. Esta es la forma de resolver este tipo de problemas, jóvenes. Esto lo tenemos en nuestro material de apoyo, así que vayan trabajándolo, cópienlo en su texto y vamos haciendo los ejercicios que tenemos que hacer cada uno de nosotros.